Solve e coagula. Así se transforma todo. Es el principio, la ciencia, la magia. Cuando algo se rompe, los fragmentos quedan expuestos. Se revela la forma, el exterior queda expuesto. Se rompe más y nacen nuevos elementos. Cada partícula tiene un sentido. Hay un diseño en el universo. La destrucción permite develar el significado. Eso es Solve. Todo está dispuesto. Nos conocemos a nosotros mismos. Encontramos nuestro papel en el diseño universal. Ahí reside nuestra voluntad. Es el dínamo que nos guía a través de las trampas del deseo heredado. Cuando la verdadera voluntad une los fragmentos de la realidad, esta pasa a ser otra. Todo se reconstruye. El significado del universo es otro. Se ha creado la vida. Eso es coágula. Hola ocultistas, soy Sebastián D. Y yo, Alex Ovar. Relajen sus sentidos porque hoy nos moveremos a través del tiempo, de la historia, de sus matices y grandes mentes para poder analizar el fenómeno extraño y curioso de la magia en los cómics. Pónganse cómodos. En la década de los 80s se respiraba un aire extraño, lleno de incertidumbre y un peligro inminente. Al parecer las sociedades no se ponían de acuerdo, había desencanto. Las utopías prometidas por el capitalismo y el socialismo habían resultado ser mentiras. Los sueños en derrumbe veían el final en una confrontación fatal entre las dos naciones más poderosas. El peligro nuclear era inminente. La gente se retraía, sufría por la impotencia de no poder hacer nada. La humanidad caminaba a tientas en medio de la oscuridad. Toda esta atmósfera fue propicia para que la magia empezara a brotar de las alcantarillas y llegara a los jóvenes de una manera u otra. Así fue el caso de revistas independientes como 2000 AD y Warrior, publicaciones que vieron su nacimiento en los pubs británicos. Eran historietas como las que compraban los niños en los puestos de revistas, pero en esos dibujos había ferocidad, atrevimiento. En ellos se escondía un reflejo de la realidad que había sido silenciada, un conocimiento oculto que florecía en algún lugar inesperado. El hermetismo, la cábala y el tarot son los tres pilares de la magia. En cada misterio de estas artes se habla de la humanidad. El hermetismo es el arte de analizar la existencia y sus causalidades. La cábala es el esquema mental que conecta nuestro ser más elevado con nuestra forma más terrenal. Y el tarot es aquello que analiza nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros pensamientos y hasta nuestras necesidades biológicas. Cada uno de estos pilares tiene una función esencial que es el autoconocimiento. Cada disciplina mágica lleva a crear un sendero en el que se busca la libertad, el equilibrio, reconocernos como entes móviles que saben que toda acción, toda emoción y pensamiento tiene dos polos que pertenecen a la misma cuerda, la luz y la sombra, tomando un papel esencial en la manufactura artística de los 80s. La magia florecía buscando brindar al mundo un equilibrio, una fuerza opositora a los valores y creencias dominantes. El primer axioma del hermetismo dice: todo es mente. El universo es mental. El todo es el conjunto totalizador. Nada hay fuera del todo. Si nos detenemos a pensar un poco, todo el tiempo nos vemos inmersos en dogmatismos mentales que nos detallan las cualidades y el orden que debe tener la vida, las ideas de grandeza, bondad, superioridad. Cada concepto que damos por sentado fue fundamental para llegar al día de hoy. La mayoría de lo que pensamos es un producto de una maquinaria que funciona según los pulsos de la sociedad. En los 80, la burbuja se reventaba. Era más evidente que todo se movía según los intereses de los estados y las grandes corporaciones. Los estados, los comerciales, hasta las mismas películas promovían los valores y conductas que le convenían al orden mundial. La mente que creaba el universo era aquella que había creado las armas, las guerras, la pobreza y la antipatía entre los seres humanos. El ámbito artístico, encargado de proveer a la humanidad de sueños e ideas, era víctima de un secuestro por parte de los sectores acomodados. Había sido alejado del humano común. Mucho de lo que había en este arte elitista
eran representaciones inofensivas y estériles, en las que lo único que importaba era lo enredado de sus conceptos, o la mera técnica. Los creativos necesitaban un lienzo donde las ideas burguesas no acapararan el capital cultural, y ese espacio eran los cómics. Las ideas innovadoras provenían de jóvenes pertenecientes a la clase obrera, aquellos que, según el orden actual, no tienen la capacidad creativa que requiere el arte. Su oleada de voces daba forma a narrativas más transgresoras que tocaban las fibras sensibles del ambiente, los gobiernos, el planeta, la realidad y la Guerra Fría. Estos jóvenes tuvieron éxito en lo limitado de su localidad y las mayores empresas de cómics voltearon a ver este nicho que se estaba formando en Inglaterra y, pensando en el beneficio que brindarían estos artistas a la industria, decidieron contratarlos para darle frescura a las grandes historietas norteamericanas. Autores como Alan Moore, Grant Morrison y Jamie Delano vieron esto como una oportunidad. Ellos sabían que, como dice el Kybalión, el universo es mental. Las narrativas tienen el poder de transformar el universo. Los cómics eran un territorio fértil donde nadie esperaría que surgieran las ideas disidentes que tuvieran la capacidad de atentar contra el status quo y los cánones estéticos. Las editoriales de cómics se llenaron de títulos que desafiaban a sus lectores, confrontaban las intenciones escapistas de la industria con un mundo en crisis. Esto llevó a una distribución masiva de contenido altamente subversivo, y lo mejor de todo era que las empresas de cómics o lo pasaron desapercibido o no les importó en absoluto. Michel Foucault explica en su libro Las palabras y las cosas que el uso del lenguaje es fundamental en la construcción de la sociedad, y el uso de las palabras y la manera en que las ordenamos es un reflejo de cómo nos relacionamos con un todo. Las relaciones de poder, la ideología y nuestra interacción con los objetos son fundamentales en la creación de los símbolos, pero sobre todo son importantes en la construcción de una percepción. Por otro lado, Aleister Crowley definía a la magia como una enfermedad del lenguaje, a la vez que como un sistema psicológico orientado a conducir la voluntad del ser humano al dominio de su individualidad. Tomando esto en cuenta, nos podríamos aventurar a decir que en los cómics hubo autores que buscaron la transmutación del mismo pensamiento colectivo, apoyándose en el uso de las palabras y los símbolos. En el documental The Mindscape of Alan Moore, Moore explica que todo este arte del lenguaje funciona para moldear el mundo a tu voluntad, y es comúnmente usado por los publicistas. Ellos se apoyan de los medios que tienen a la mano para crear conceptos idílicos, lugares utópicos, necesidades falsas, logran que muchísima gente desee lo mismo al mismo tiempo. Hablando en términos herméticos, ellos moldean la mente que es el universo, y esa mente repercute en el mundo físico, el mundo que tú y yo percibimos en este instante. De ahí nacen los sentimientos dominantes que trajeron las guerras, el intelecto que trajo la bomba atómica, la arbitraria repartición de la tierra y el aniquilamiento del medio ambiente. Podríamos decir que, aunque hay quien usa las técnicas de la magia para obtener lo que quiere mediante la manipulación, se ignora profundamente el uso primordial de la magia, que es el autoconocimiento. Alan Moore ha enfocado gran parte de su narrativa en la fórmula alquímica Solve et Coagula. Analiza la humanidad, la desconstruye, la hace añicos tanto física como mentalmente, para así brindarle el viaje de autoconocimiento, purificarlo de los vicios que le han sido heredados, enseñarlo a andar y después armarlo de nuevo. Ejemplos de esto serían las obras de Prometea, V for Vendetta y Swamp Thing, donde la metáfora del apocalipsis toma un enfoque catártico y necesario para el desarrollo humano. Las historias de Moore nos invitan a tirar a la basura todo lo que pensamos que creemos saber, para abrirnos a una nueva manera de pensar nuestra realidad. Grant Morrison, en Arkham Asylum, nos lleva de la mano por un sueño de Batman, donde los miedos, deseos y pasiones se vuelven armas de doble filo. Morrison nos muestra de una manera creativa las enseñanzas de Carl Gustav Jung. En esta historia, Batman tiene que caminar a través de sí mismo, ahí donde habitan los arquetipos con su luz y sombra, ahí donde los sentidos no tienen filtro. Arkham Asylum es el viaje del iniciado, en el que se reconoce uno con cada una de las partes que lo conforman.
La magia fue importante para atraer las narrativas que la humanidad necesitaba. Era el elemento ideal, debido a sus propiedades etéreas que le permitían abrirse paso a través de la epistemología instituida. La influencia de estos trabajos tuvo una repercusión importante en la cultura popular. Ha creado movimientos sociales y también ha llevado a la juventud a renegar el lugar que le ha otorgado la sociedad. Han otorgado una nueva forma de adquirir el conocimiento, antes resguardado en sociedades protofascistas. Las historietas de estos autores cambiaron el juego de toda una industria editorial y también de sus lectores. Desgraciadamente, en la actualidad, los cómics han perdido esa innovación e importancia que tanto los caracterizaba. Las compañías actualmente han buscado repetir el fenómeno, pero la magia se ha agotado. Los autores de ahora son reclutados para cumplir las exigencias del público y el mercado. Muchas de las narrativas en los cómics al día de hoy funcionan solo como entretenimiento escapista, dispuesto a cumplir, reafirmar y afinar los deseos consumistas de la audiencia. Los trabajos que en su momento aportaron tanto, ahora son exprimidos y explotados hasta el cansancio. Los hacen películas, sacan ediciones nuevas, hacen figuras de acción, remueven toda el alma que habitaba en esos trabajos alquímicos para hacer parafernalia nostálgica. Con la magia ocurre algo similar. Ya no es aquello que nos ayuda a conocernos, ahora es un placebo para adormecer nuestros sentidos y hacer soportable la vida moderna. Pero aunque ese periodo ha pasado, deja una estela a su paso, un susurro arcano que murmura himnos de libertad a través de las páginas repletas de tinta. Trazos que habitan en lo más profundo de lo onírico, una magia antigua que nos observa y busca una ranura de luz por donde escaparse. Dentro de nosotros está la magia. En cada poro hay historias que contar, lugares que habitar. La magia sigue ahí y siempre estará en cada rincón del frágil universo. El universo es mental y dentro de nosotros está el poder de cambiarlo.